Buenas noches, bienvenidos al Tizón de Papel. Vamos a seguir con lo del tema de la historia de cómo era, bueno, cómo era mi vida más que nada, ¿no? Pero también un poco cómo era la vida, ¿no? En aquella época. Esto, como ya dije en el otro vídeo, trata de un libro que yo hice, por una chorrada, ¿no? En una comida ahí de amigos. Un amigo decía que era fácil escribir un libro, otros decíamos que no, otros decíamos que era muy vago. Y al final no sé lo que hizo, pero yo sí que lo hice. Y como decía, va del 95 al 2004. Y durante nosotros lo que vamos a hacer es un repaso, un resumen, una crítica, lo que queráis. Y ya veréis, o al menos la intención era cómo cambia la cosa del 95 al 2004, ¿no? Ayer nos quedábamos que habíamos visto lo de la bicicleta el año 93, que solo era un capítulo y concretamente un día. En cambio, a partir de ahora va por fases, va por años. Empezamos con el año 95, había me parece que dijimos que eran 3 capítulos, ¿no? Sí, 1, 2, 3. 3 capítulos. Uno que era Barcelona 95, que ya hablábamos, cómo había cambiado, tal, un poco. Eso ya lo dijimos. De ponía, de cómo, sí, de cómo yo lo veía, de la historia de la tiendecilla aquella donde me reuní, donde formamos amistad, ¿no? Bueno, ya éramos amigos de antes. Y estos 3 que te quedan. No, dos, esto y esto. Lo que pasa es que hay uno que se llama Bajamos, es el título, y empieza hablando del fútbol. Cuando yo tenía 17 años, empezamos antes, formamos un equipo de fútbol, de los pequeños. ¿Cómo eran aquellos, tío? Fíjate, ahora tú pones a un niño a jugar y tienes que gastar a lo mejor 400 euros, ¿no? Ya ves. Nosotros, para toda la temporada, y federarlo y tal y cual, ¿no? Y pagarle un seguro. Y nosotros jugábamos ahí con las camisetas del Prica, los guantes aquellos de cuero, que no eran ni guantes ni nada. Y jugábamos ahí, vamos todos de rojo, y jugábamos torneos. Y jugábamos todos de rojo, y todos con una camiseta roja, ¿no? Uno ponía, había 2 números 10, bueno, a ver, para ser justos hay quien todavía lo hace, ¿no? Pero ya son mayores, ¿no? Como niños no se juega como antes. No. Nos juntábamos. Ahora los niños juegan con las consolas, no tienen. No, pero en este sentido del fútbol me refiero que si quieren jugar a fútbol, los meten, los federan, los aseguran, ¿sabes? No hacen como nosotros, que nos juntábamos 4, había un torneo en el barrio y nos juntábamos 4 y jugábamos contra los otros 4 de la calle de ahí, y eso ya no se hace. No. Y bueno, yo no soy muy alto, yo soy bajito, me libré de la mili por la estatura. Mira, ya verás, os voy a enseñar. Esto también es de la época, concretamente del año 96. Esto ya no se estira, ya no sé. No, año 96, no sé si es la fecha. Esto es lo que le llaman la carta blanca, aquí en España, ¿no? La gente que íbamos a la mili. Parece que se han roto. Bueno, los que íbamos a la mili, y bueno, mejor dicho, los que no íbamos, nos daban esa carta, como estábamos exentos, y yo me libré por la estatura. Y todo así, llegué a ser uno de los mejores porteros de fútbol sala de mi barrio. De fútbol sala. O sea que a los 17 ya lo tuve que dejar porque eran muy grandes y yo era muy pequeñito. Y no tal. Y estaba allí, yo me acuerdo, los veranos no ganábamos nunca, ¿sabes? También eso es hacer un poco mala propaganda, ¿no? Pero bueno, no ganábamos nunca. Yo me acuerdo que en invierno aún, pero en verano, los guantes, las coderas, las rodilleras, muchas veces jugar con pantalón largo para no hacerte, ¿sabes? Yo qué sé. Para no hacerte daño. Y encima, no parar de recoger balones, pues aquello era pasar calor más que otra cosa. Bueno, pero no le da mucha importancia, bueno, todo bien. Podría haber estado mejor si hubiéramos ganado cosas, pero bueno. Y aquí en este capítulo también, quitándolo del fútbol, que dijeron, hostia, hay una cosa, me parece que yo alguna vez ya lo he comentado, que yo le llamo el caballo ganador. Aquí es la primera vez en el libro que no sé si incluso lo digo más veces así, el caballo ganador. ¿Por qué el caballo ganador? Hay una tendencia en esta sociedad de que a lo mejor hay un hijo o un miembro de la familia que se presta a ser el vertedero de las inseguridades de la gente. De eso va un poco el libro, ¿no? De ser el límite, pues eso se llama el límite, y de ser un poco el límite entre lo irrisorio o lo ridículo, y pasa mucho. Yo conozco muchos casos de gente pues que muchas familias vuelcan las frustraciones y hay otro hermano, familiar, hijo, llámale como quieras, que es el caballo ganador y al que lo antepone, ¿no? Es como darle rol, ¿no? A los familiares. Y yo es aquí
en donde lo empiezo a decir. Es que me he perdido, dejarme un segundo que lo mire. Y también, bueno, también hablan también, eso pasaba en la calle, pero bueno, es el tema también del bullying, ¿no? Que pasa hoy en día. Bueno, aquí lo habla un poco. Todos los demás apostaban por el caballo ganador y me abandonaban a mi suerte hasta caerme con todo el equipo. Con todo el equipo se refiere a que yo de pequeño lo que hacía mucho era, pues a lo mejor, cuando ya me cansé de ser un paria, pues me quise enfrentar, ¿no? Y hostia, solo por dignidad, ¿no? Decir, estoy harto de ser el tonto del barrio, ¿no? Y no, en casa pues no encontré el apoyo que yo me esperaba, al revés, parecía que encima les defendían a ellos. Luego habla también del último año en un proyecto Franja, o Franja en castellano, era un proyecto dedicado a los chavales, los casales, no sé cómo los llamarán en otros sitios de España. Splice, ¿no? Pues Splice, o bueno, los sitios donde se hacían lo que eran antes las extraescolares, bueno, y hay sitios que también se hace aún, en Cataluña le llaman casales. Y íbamos a los casales hasta los 14 años. Claro, había ahí una franja entre los 14 y los 16 que te podías meter en lío, si vivías en un barrio un poco así como el que vivía yo. Y entonces, ¿qué idearon el Proyecto Franja o Proyecto Franja? Que agrupaba jóvenes de entre 14 y 16 años, y yo llegué hasta los 17, a mí me dejaron estar un poquito más, hasta los 17, ¿vale? Aquí te relato un poco, pues ese último año, en el 95, yo cumplí los 17, y se me juntó lo que yo decía de empezar a trabajar el otro día, ¿vale? En el Euskal, le llamaremos Euskal, es un restaurante conocido en Barcelona, el otro día lo fuimos a visitar, y se me juntó eso con el todavía ser un niño, y aquello pues un poco, hablando un pasaje, ¿ves? Ahí en ese punto, el Proyecto Franja para mí era el ser eso, un poco, íbamos a escalar, hacíamos excursiones, hacíamos quedadas, bueno, o sea, rutas en bicicleta y tal, yo me sentía bien, pero era el rollo ese, ¿sabes? De que los demás te miraban como un paria, ¿no? Un poco más aceptado. Por contra, en el momento que yo empezaba a trabajar, ahí me sentía genial. Era como una estrella del rock y todo el mundo me quería, ¿no? Luego, como os dije ayer, el otro vídeo, las cosas sigan cambiando, sigan de esto, y es bueno que le veamos. Y bueno, y eso viene a hablar de que empezamos hablando del fútbol, pasamos por lo del Proyecto Franja, y luego se acaba viendo como acaba un poco. Aunque me dejaron estar más tiempo, acabé alegrándome de irme porque estaba empezando algo nuevo y parecía que iba a ser la repera, ¿no? Parecía que además ganaba dinero, que eso en casa también se necesitaba, y etcétera, ¿no? Y parecía que la cosa empezaba a tener, ahí en la tiendecica aquella que hablábamos el otro día, de los gallegos aquellos también, pues no sé, empezaba como a hacer una dinámica, una rutina buena, ¿no? Y entonces vamos a otro siguiente que lo titulé, y el último ya de por hoy, Ocio y Negocio, lo titulé. Ocio y Negocios lo hice porque era una manera de titular. El título lo que intenta transmitir es ocio y negocio, ¿no? Cómo compaginar esas dos cosas, ¿no? El ocio a los 17 años no es lo mismo que a los 25 y pico, o 20, bueno, no, es que en el momento que yo entré ahí, en el Euskal yo tenía 17 y el siguiente tenía 25, ¿sabes? Y era complicado. ¿Cómo compaginas eso? Metieron a más gente, ¿vale? Empezaron a meter gente. Y ya eran entre mis 17 y esos 25, es decir, calculo que creo que tenían 21 años, esa gente que empezaron a meter. Y ahí es donde empezó, porque hasta ahí, yo creo que ese espectro tan amplio de edad, pues me hacían como que era el niño de la casa y lo tenían que cuidar, ¿no? Algo que no me habían dado hasta entonces. Al entrar esta gente nueva, entró otra corriente alterna que alteró mi estatus allí, ¿vale? Y decía, antes de todo esto, cuando todavía la cosa estaba bien, todavía hablaba de cosas que ya empezaban a ser rocambolescas, como ir al colegio, al que hasta hace meses iba yo, porque hasta hace meses iba a ese colegio, ¿sabes? Y bueno, en principio yo decía que iba a buscar a mi hermano para luego ir a la tiendecilla, pero la realidad es que iba a ver a una chica que me gustaba y tal y cual, ¿no? Y bueno, que yo no sentía afecto, además la chica era bastante joven y bastante dominaba bastante la situación, ¿no? O sea que no tenía mucha enjundia. Y a mí lo que me preocupa en ese punto es que yo veía que ya ahí también estaba como fuera de sitio, fuera de punto, ¿no? ¿Qué pinto yo ahí, no? ¿Qué pintaba yo ahí? Y yo notaba como la gente me miraba como con pena, ¿no? ¿Y tú qué pintas aquí, no?
y tardaría tiempo en dejarlo de hacer. Luego de camino explico que me encuentro también con lo que decíamos también en el otro capítulo, inmigrantes, que me pararon una vez. Aquí está como si fuera todo corrido, pero es un compendio de todas las cosas que me pasaban, ¿no? Y digo, hostia, voy por ahí como si fuera todo en un mismo día, pero realmente no me pasó así, ¿no? Me pararon, me conocían, porque en el barrio esto te pasaba, ¿no? Te paraba un tío que te conocía de toda la vida, te atracaba, o te intentaba atracar, y luego al día siguiente te volvía a ver y a lo mejor hasta te saludaba, hasta luego, ¿sabes? O sea, era un mundo, era un barrio muy... poco se hablaba, ¿no? Porque la mina y los barrios así eclipsan mucho y evidentemente no es lo mismo la mina del Vaquilla, el Torete y toda esa gente que eso, ¿no? Pero bueno, tenía lo suyo, ¿no? Y nada, era todo un ambiente muy ochentero, ya lo explica así. Mi hermana estudiaba peluquería, mi hermana estaba intentando... yo qué sé, pues me parece que estaba en el instituto, no, estaba en el colegio, se acaba de decir, estaba en el colegio, el instituto viene después. Y yo, bueno, durante eso, como el trabajo era de cocina, a mí era de, bueno, yo fregaba platos, pero la idea era pues ir escalando, ¿no? Y me dieron un cursillo de cocina. Cuando tú haces algo que no te ilusiona, y a mí me gusta cocinar, ya lo habéis visto en el canal, lo hemos hecho sí, en el otro canal más primario, el de JV, ya lo habéis visto, que cocinamos, hacemos recetitas así para solteros, sí. Poco a poco. Es que eso es lo bueno que tuve, que aprendí un oficio, ¿no? Pero nunca llegué, lo hice todo hasta el examen final, y el examen final no lo hice. Ya ves, el último de esto no lo hice, lo vi tan, aquí no sé cómo lo describo, pero yo os lo describo a vosotros como incluso ridículo me sentía. El traje de cocina me tenía un asco que no podía poner. Bueno, pues esto era al principio. Esto duró 4 años y medio, prácticamente. O 4 años... Sí, 4 años bien buenos, sí, y medio. Luego, aquí recuerda, claro, vuelvo de noche a casa con las manos irritadas hasta el codo y oliendo a cubo de basura. Tan real como la vida misma, ¿eh? O sea, codo... Aquí, todo esto irritado, ¿no? Porque claro, tú estás fregando y vas haciendo así y acaba irritado todo esto, oliendo la ropa que era mi ropa, entonces todavía no... Algún día explicaré las cosas rocambolescas que había, ¿no? Más adelante, de la época, ¿no? De aquella época, porque en 1995, tú, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, abrí una cartilla en una caja de ahorros, que entonces no eran bancos, habían cajas de ahorros, y tú a lo mejor metías 50.000 pesetas, y a lo mejor o 25.000, y a lo mejor te daban 50 pesetas, que se quedaban otras 10 ellos, pero ya te daban algo, ¿no? Ahora no, ahora hasta por hacer una transferencia te cobran. Ya ves. Es que de hecho no existen casi, hay muy pocas ya. Pero antes todo eran cajas de ahorros. Ha cambiado mucho la vida, por eso es importante. Ha cambiado mucho la vida desde entonces. Y me acuerdo, aquí hago alusión, hay gente de la familia, una señora, una hermana de mi abuela que vivía con nosotros. También, bueno, antes de eso, antes de irme a trabajar, hablo del otoñal, o sea, el otoño, las tardes otoñales, eran como muy cálidas, muy ochenteras, pese a que ya estábamos a mitad de los 90, ¿no? Pero aún así no se había acabado de... Y si veis imágenes, lo parece, ¿no? Todavía... Por las noches, lo digo, cuando venía codo irritado, empapado, oliendo a cubo de basura, es que es así. Llegaba, y solo esa señora, que se llamaba Blanca, le llamamos tía Blanca, porque no era bien nuestra tía, pero bueno, era la única la pobre, la única que... Había días que llegaba a las 2, la vez que más tarde llegué casi a las 3 de la mañana. Ahí evidentemente hasta ese punto no estaba la señora, pero sí que estuvo muchas veces esperándome a llegar. Era la única que le acompañaba al ánimo para esperarme hasta un límite, ¿eh? Porque muchas veces después de la 1 ya no estaba, hasta las 12:30 por ahí. Y yo muchas veces me quedaba viendo un programa que hacía Pepe Navarro, algunos lo recordaréis, muchos los que sois jóvenes no. Ahora que sale la serie esta de la vedette, la Veneno, ahí es donde se dio a conocer la Veneno y todo esto, y era un programa que daban antes de Crónicas Marcianas, y era de Pepe Navarro, ¿no? Y ahora lo ves y dice, bueno, aquello es lo que impulsó lo que ahora conocemos por Telebasura, ¿no? Y en aquel momento concreto yo recuerdo que humillaba a un pobre hombre que decía que estaba poseído, o no sé qué. Y hay una costumbre, y esto tú lo sabrás, ahora ya lo de la habitación menos, tú lo sabrás porque tú convives conmigo, la televisión.
la televisión que tanto critico, pero que sin embargo siempre tengo que tener encendida. Yo también. No, pero tú eres capaz de, por ejemplo, estar aquí todo el día en casa, pues grabando con tu cosedora o lo que sea, con la televisión apagada. Yo sí. Yo sin embargo no. Y cuando, hasta que nos vinimos aquí, siempre he tenido, desde esta época, que me compré una tele chiquitita así, de esas de blanco y negro, que tú la llegaste a ver también, siempre había dormido con la tele. Tenía que ver un rato la tele. E incluso en esos ámbitos, en esos momentos, ¿no? Ahora ya lo he sustituido por la tablet, ¿vale? Veo unos cuantos vídeos, pero el ver un poquito de tele antes de irme a dormir, siempre. Y sobre todo llegar a casa y encender la tele. Para mí una casa no es una casa si no tiene la tele encendida. Aunque no le haga ni caso, ¿eh? Porque es cierto que no le hago ni caso. Yo de hecho llego ahora, a día de hoy, del trabajo, me echo la siesta y dejo la tele encendida sola en el comedor, ¿eh? Porque es como que si no, no tiene vida. Y una de las primeras cosas que metimos en esta casa fue la tele. En fin, y aunque no le haga ni caso, pero es como que estoy acompañado. Y bien, pues es una herencia, ya lo escribo aquí. Cito. Es una herencia porque, bueno, si queréis mejor, casi mejor, lo leo desde el principio, porque digo, en todos estos años, no he perdido la costumbre de dormirme con ella encendida. Ah, pues no recordaba yo eso, con ella encendida. Es una herencia que aún hoy en el siglo XXI sigo conservando de esa época de transición un poco injusta pero necesaria. Ya lo entenderéis. Transición, porque claro, pasé de niño a hombre, pues de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana. Luego habla un poco aquí para que os hagáis una idea. Yo trabajaba, y en ese punto no era todavía consciente, trabajaba de 11 de la mañana a 5 de la tarde creo que era, o 4 de la tarde, no recuerdo. Y luego entraba a las 9 de la noche y a la salida era pues... Cuando salieras. Cuando salieras. De que se sabe cuando entras, pero no cuando sales. Porque trabajamos en un bar y se sabe. Sí, ya sabréis, los de la hostelería ya sabréis. Entonces, los lunes no habrían, ¿vale? Os fijaros que duro para un niño de 17 años tener que hacer ese horario sábados y domingos. Bien es cierto que luego los domingos, con el tiempo, no habrían. El turno de noche no se hacía, o sea, el servicio por la noche no se hacía, solo se hacía mediodía. Y entonces solo hacía hasta las 6 o por ahí. Pero tú imagínate, con todo y eso, porque ahora hacemos 2 días de fiesta, y puentes y tal, pero antes ni puentes, ni nada. Era exclusivamente el día o día y medio, y sí que es verdad, para ser lo que era, sí que es verdad que trabajábamos, que Semana Santa y Navidades y agosto teníamos fiesta, eso sí que es verdad. Pero, qué raro, pero por lo demás no tenías, y era duro, ¿no? Para un chaval, ¿no? Entonces los lunes no se abría, y ocasionalmente sería gastar dinero. Así como suena, lo estoy leyendo, ¿eh? ¿En qué me gasto el dinero? Y en aquella época yo tenía, aquí ya, hasta aquí, ¿eh? En aquella época yo tenía un radiocassette chiquitillo, así. Luego me compré uno más grande, que también lo llevé a tu casa. Así, ahí a donde tú vivías con tu madre, ¿eh? Ahí estuvo hasta que vinieron los niños. Luego ya me parece que, pero estuvo, ¿eh? Duró muchos años, un radiocassette doble pletina, pese que ya había, y aquí lo pone, cintas de casetes, lo más socorrido, ropa también es un buen pretexto. Me compraba pantalones Levi Strauss de 10.000 pesetas, que ahora eso, 10.000 pesetas al cambio, ¿qué sería? Son hostia, ahora me pillas, son 60 euros. ¿Sabes? 60 euros me gastaba yo en pantalones. Ahora no lo haría ni loco. Pero 60 euros. Cuando, claro, era surrealista pensar que hace apenas unos meses nosotros íbamos así, o sea, ajustados de pasta. Y sin embargo yo gastándome la pasta en eso. Pero bueno, podía hacerlo porque yo me administraba bien y no pasaba nada en principio. Pero bueno. Y lo curioso de todo esto es que yo tenía gusto por... No me vestía mal, no tenía un mal vestir, pero como luego veréis, fue tanto el denigramiento personal, porque también, yo insisto, todo esto he hecho mucha culpa a los demás, pero también es culpa de uno mismo. O sea, si no te quieres a ti mismo, acabas así. Pues acabó que en un poco ostracismo y un poco... Bueno, ya iremos contando. Pero aún así... Yo consideraba que tenía buen gusto por la ropa y me vestía bien, pero bueno. Y en poco tiempo
¿qué pasa? Que al final el hacer ese horario, el hacer esa vida tan que te acaba empujando cada vez más al trabajo y menos a la sociedad, acabé teniendo estos 3 amigos que ya hablábamos en capítulos anteriores, que uno de ellos era mi hermano. Bueno, pero como hicimos más de uno, hicimos el de la bicicleta y luego uno de este año 25. Vale. Claro, pues ya capítulos, porque ya... Claro, pues empezaba a no tener buena pinta, yo lo pongo aquí, empieza a no tener buena pinta. Pero que en ese momento no me asustaba, porque yo, claro, tenía trabajo, tenía dinero, dinero sobre todo que no había tenido nunca, ¿sabes? Y tenía amigos y me estaban respetando ahí, ¿qué más iba a necesitar? ¿No? Nada hacía presagiar, en ese momento, a 17 añitos, jugabas a fútbol, te bailaban el agua, no sé qué, pues, ¿qué iba? Tenías dinero. Los amigos, lo que pasa es que sí que es verdad que me surgían de la nada, aquí lo pone, porque venía el reclamo del dinero, porque me pedían dinero, y yo, como soy lo que yo digo, un perfecto imbécil, siempre he ayudado a todo el mundo, ¿no? Pero que hay una diferencia entre ayudar y hacer el idiota, ¿no? También es verdad. Y ya iréis conociéndome aquí a través de esto. Bueno, sí, hay tela que cortar. Ya os digo, el libro yo no lo escribo porque sería una tontería. Si luego algún día se publica o lo que sea, que no creo, pero yo qué sé, ¿no? O si alguien... Yo creo que lo publique, pero con los nombres de las personas en otros nombres. Bueno, ya veremos. Da igual, es que aunque pongas los nombres de otras personas... Porque aquí hay mucho implicado y... Claro, no, pero bueno, también es mi intimidad, es decir, que nadie puede decir nada. Pero bueno, lo dejaríamos aquí en este punto. Dejamos a partir del próximo vídeo, ya estaríamos en el año 96. Esto ha sido lo que nos quedó de lo que empezamos en el otro vídeo y lo hemos continuado. El año de 95. ¿Vale? Lo hemos continuado. El año 95. Hemos hecho los dos capítulos del 95 en aquellos que años, quedaban. sí, que quedaban. Que el otro era ocio y negocio. Me gusta mucho este título, ocio y negocio. Resume muy bien lo que es, claro. El ocio contra el negocio, que era en teoría el trabajo, ¿no? Y lo resume muy bien. Bueno, ya también habéis visto mi carta blanca de la mini, que también, si puedo, iré haciendo cosas así. Si pudiera, estaría también meter fotos de la época, si se puede, que lo podemos hacer. Ya iremos mirando cosillas, como la bici ayer, ¿sabes? Es que si la hubiera tenido, hubiéramos podido enseñarla, pero no la tenía. Pero bueno, iremos... Luego también te hiciste una bici tú también pieza a pieza, ¿no? No, era esa. Ah, vale. Era esa. Pero bueno, y luego la tuya, la que usas tú ahora. Pero eso es de... Eso tiene ya 30 y pico de años. Sí, tendrá unos 30 años, bien, puede tener. Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí. Para el próximo vídeo hablaremos, si queréis os adelanto los títulos, por ejemplo, delirios de grandeza. ¿Ves? Aquí ya empezamos. Mi sociabilidad inútil. Habla de socializar cuesta cuando te dedicas al trabajo. Llegó el verano. Igual hacemos 2 vídeos porque tiene 4 capítulos. Hacemos 2 y hacemos otros 2. Vale. ¿No? Llegó el verano, habla del verano, cada vez son más texto. ¿Vale? Este está muy guay también, trinas y galletas, bueno, tienen esto. Y creo que aquí ya pasaríamos a... Sí, de aquí ya se pasa al 97, a partir de aquí. Me tengo que acordar porque si no... Bueno, pues dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. Insisto, haremos más vídeos de esto si os gusta. Dejadnos saber aquí en los comentarios. También comentarios, que sí, me gustaría leerlo, si os gustaría leerlo, porque a lo mejor si esto tiene éxito, igual sí que... Si tiene éxito, pues lo más seguro que lo publiquemos. Y intentaré, aunque sea, poner las fotos así. Mirad, esto es de esta época, o sea, aunque sea que se vea así. Sería divertido y todo. ¿Sabes? Fotos y si conservo recuerdos y tal, también os enseñaré. ¿Sabes? Yo no sé, de la época de Euskal. Bueno, fotos de Euskal tengo, ¿eh? Y ya bueno, pues suscribiros, dejarnos vuestros likes, activar el campanita de notificaciones, dejarnos saber... Tiempo... Bueno, dejarnos saber en los comentarios si pues el libro os gusta, si queréis saber más en profundidad. Y no sé, lo que estamos contando es un poco por encima de las vivencias de él. Claro. Tampoco estamos contando todo exactamente. Claro, porque si no, qué gracia, ¿no? Tendría. Pero ya veréis, es que aquí hay mucha chicha, ¿eh? Muchísima chicha. No, he llorado y he reído con este libro. Bueno, pero porque tú te toca de cerca, pero
Mira, fijaros que estamos ahora hablando en un punto que no nos conocíamos y No precisamente, nos conocíamos en precisamente el libro se acaba más o menos cuando nos conocimos y mi vida, porque claro, pasa mi vida en una época de la vida y luego tengo que romper con todo y empezar de cero, ¿no? Entonces, y suerte que estaba ella y tal, pero bueno, ya lo iremos viendo, porque para eso queda mucho. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí.